Villar, él es presidente, ya le decía, de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana. Alfredo, ya nos escuchas, gracias por tomar la llamada. Muchas gracias, les agradezco muchísimo. Bueno, hacíamos un pequeño balance sobre lo que pasa con las escuelas privadas, quizá en todo el país. Hoy tenemos ya un número quizá que pudiéramos compartir de las escuelas que no lograron sobrevivir a esta pandemia y cómo le están haciendo las que sí lograron hacerlo. Bueno, en estos momentos están pasando por una crisis muy fuerte las escuelas particulares de todos los niveles en toda la República Mexicana. Y en este mes de octubre precisamente es cuando se va a saber cuántas escuelas van a cerrar y cuántas no van a trabajar en este ciclo escolar 2021, sino hasta el siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos saber ahorita? Porque en este mes de octubre todas las escuelas que van a cerrar o que no van a trabajar en este ciclo escolar tienen que llegar y avisar a la Secretaría de Educación Pública para entregar toda la documentación de los alumnos y que no sean perjudicados y todo el historial académico de los estudiantes. Entonces, allí es donde se va a saber ya a finales de este mes cuántas escuelas cerraron y cuántas no van a trabajar. Nosotros calculamos que va a ser alrededor de 10,000 escuelas a nivel nacional en todos los niveles educativos. Esto significa, Alfredo Villar, 10,000 escuelas representa a cuánto número de alumnos que estarían dejando estos planteles privados y que en muchos de sus casos podrían estarse integrándose a las escuelas públicas. Calculamos que será alrededor de más de 1,5 millones de estudiantes que van a estar y que ya se están inscribiendo en las escuelas oficiales, lo cual está provocándoles un gran problema porque las está sobresaturando. Ya no hay lugar en muchas escuelas y los padres de familia están también un poco molestos porque los están mandando a escuelas muy lejos de sus casas, entonces va a haber un gran problema allí. Alfredo, cuando hablas de todos estos números de las escuelas, de los alumnos, ¿qué pasa también con los docentes? ¿Se sabe cuántos docentes dejarán de laborar, dejarán de acudir a dar clases a estos niños en todos los niveles? Efectivamente, tenemos un gran problema que pudiera ser alrededor de 125,000, poco más de 125,000 trabajadores del sector educativo, tanto profesores como personal administrativo, precisamente porque las escuelas particulares no tienen los recursos necesarios para soportar esas nóminas y el mantenimiento de las escuelas. Ahora, Alfredo, déjeme preguntarle esto. En algún momento Profeco hizo un exhorto a todas las escuelas privadas para que bajaran colegiaturas, para que llegaran a algún tipo de acuerdo con los padres de familia. ¿Esto se hizo y sin embargo con ello pues están enfrentando esta crisis? Efectivamente. En primer lugar, quiero dejar aclarado que la Profeco no tiene facultades para intervenir en las escuelas particulares. El procurador ha estado cometiendo varias violaciones y ejerciendo facultades que no tiene para meterse con las escuelas particulares. Sin embargo, las escuelas particulares están haciendo acuerdos con los padres de familia. En algunos casos se ha podido bajar las colegiaturas, en otras no, porque no se puede bajar porque de por sí ya no tienen los recursos necesarios. En otras están llegando a acuerdos precisamente para darles plazos a los padres de familia para una serie de situaciones que los pueden favorecer. Y aquí de lo que se trata es precisamente de qué es lo que vamos a hacer ya a partir del mes que entra para que todas las autoridades, no importa del nivel que sean, si es gobernación, si es la Secretaría de Educación Pública, Hacienda, todos participen en la solución del problema educativo de nuestro país. Eso es lo que necesitamos hacer y que participe también la sociedad en todos sus sectores, empezando por los padres de familia que están más obligados a participar, aún no solamente desde el punto de vista que vayan a las juntas, sino la cuestión de que de acuerdo a la Ley General de Educación tienen que participar de manera activa en las escuelas para cuidar a los alumnos, inclusive padres de familia que puedan dar algunas clases también, muchísimo mejor. Pero esto ya será cuando estemos en la educación ya personalizada. En estos momentos pues estamos a distancia y está causando muchísimos problemas a todo el sector educativo y sobre todo a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque las clases son por televisión, son clases grabadas. Entonces, ¿cómo van a evaluar? ¿Qué pasa si un niño tiene dudas? ¿Cómo va a preguntar? ¿A quién le pregunta? Los padres de familia se supone que no están tampoco preparados para esta situación porque tienen además
todas sus demás actividades, tienen que trabajar las labores laborales, etcétera, labores del hogar, etcétera. Todo es un gran problema. Por eso necesitamos ver que ya la educación se restablezca desde un punto de vista personalizado, tomando todas las precauciones y sobre todo para tratar de solucionar todos los problemas que se están presentando con los estudiantes, como son los problemas de salud mental, los problemas emocionales, precisamente por el confinamiento, la obesidad, la desnutrición. Hay grandísimos problemas que se están presentando y la escuela es la que debe empezar a solucionar esos problemas con la participación de los padres de familia, la participación de la iniciativa privada y de todos los sectores gubernamentales. Alfredo, déjame un poco regresar a estos apuntes que nos haces. ¿Dirías tú que ha habido un acoso por parte del titular de la Profeco para las escuelas particulares del país y de esta manera pues bajen las tarifas quizá de las mensualidades para las escuelas, para las clases? ¿Crees que ha habido un acoso por parte de esta dependencia? Siempre ha sido esa situación y más con este procurador. Este procurador es una persona que no se apega al Estado de Derecho. La educación no es una actividad mercantil. El artículo 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dice claramente que la Profeco no puede intervenir en asuntos que no sean de carácter mercantil. Entonces no lo puede hacer. Inclusive lanzó una locura como decir que va a multar a las escuelas hasta 4 millones de pesos. ¿De dónde saca esa situación? ¿Cómo va a motivar y a fundamentar esa situación? Está haciendo cosas que no le corresponden. Inclusive no puede hacerlo porque su ley no se lo permite. Inclusive ya, vuelvo a insistir, ya mandaron una corrección, unos anexos a la Cámara de Diputados precisamente para que pudiera tener facultades la Profeco. No ha sido autorizada esta situación, no se han hecho las modificaciones a dicha ley y por lo tanto el procurador no puede opinar respecto a la educación particular. Respecto a estas declaraciones, señor Alfredo, ¿ha habido alguna consecuencia? Es decir, oiga, llegaron padres de familia a algunas escuelas particulares y es que el de la Profeco está diciendo que han tenido algún problema al respecto de ello. Efectivamente, está confundiendo a los padres de familia, está confundiendo a la sociedad en general. Entonces, lo que se trata de hacer es precisamente de que busquemos conciliaciones. Estamos en un momento crítico, una crisis económica, una crisis política, social, de todos los aspectos, por lo cual debemos estar todos unidos, ser solidarios para buscar soluciones, encontrar soluciones en lugar de amenazas como lo está haciendo la Profeco. Alfredo, ahorita nos comentaba que noviembre va a ser quizá una fecha importante para definir qué va a pasar con la educación privada de nuestro país. ¿Ha habido acercamientos con la Secretaría de Educación para intentar retrasar los pagos de derecho que tienen que otorgar las escuelas particulares de México? Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo y vamos a tratar de hacer unos programas donde participen todas las secretarías de Estado, incluyendo la cuestión fiscal para ver cómo podemos llegar a acuerdos con la cuestión de los impuestos, para ver si hacemos descuentos de los impuestos, si nos dan plazos, una serie de situaciones. Que participe la Secretaría de Salud precisamente para ver toda la situación de salud y emocional que tienen todos los estudiantes, qué es lo que podemos hacer y que den todas las facilidades para que la iniciativa privada pueda participar. Que los padres de familia y todos los demás sectores, como el sector comercial, el industrial, el financiero, todos participen para que ayudemos a los padres de familia, ayudemos a las escuelas y podamos proteger el futuro, que eso es lo más importante de los estudiantes. Sobre todo porque tengo entendido que durante estos meses no hubo condonaciones, no hubo aplazamientos, no hubo ningún tipo de negociación. No sé si ha sido así en todos los estados y a nivel federal. Y si, bueno, si la autoridad se sigue pues señalando, presentando esta propuesta de que hasta inicios del 2021 podría verse una reintegración a clases, ¿ustedes cómo verían este panorama? Allí se va a afectar muchísimo las escuelas particulares, indudablemente. Allí es donde vamos a ver cuántas van a cerrar y cuántas ya van a suspender en este ciclo escolar. Pero lo más grave del asunto es que se está afectando ya al sistema educativo nacional, pero sobre todo a estas niñas, niños y adolescentes que están en estos momentos estudiando,
¿Por qué? Porque hay un retraso muy fuerte en su aprendizaje, en su preparación, en su formación. ¿Y qué va a suceder? ¿Cómo vamos a recuperar estos tiempos, no? No puede ser que la educación sea en línea como está haciendo cuando hay familias que no tienen televisión, hay familias que sí tienen una televisión, pero tienen 2, 3 hijos. ¿Cómo le van a hacer? Que no están preparados todos los profesores, mucho menos los padres de familia, para una educación a distancia. Entonces, lo que tenemos que hacer ya buscar todos los sectores, el gubernamental, que dé todas las facilidades, todo apegado a derecho. No le estamos pidiendo nada que no esté apegado a derecho. Que participemos todos para buscar soluciones ya para estas nuevas condiciones de vida que estamos teniendo. No podemos seguir en estas condiciones enclaustrados y con todo, creando más problemas cada vez mayores, más graves, etcétera, y poniendo en riesgo el futuro de las generaciones. De allí que vamos a hacer valer el Estado de Derecho. Alfredo, hemos visto también casos de algunas entidades, particularmente Campeche, Chiapas, donde la gente en algunos casos se ha organizado para abrir las escuelas de manera presencial, que los alumnos acudan a clases de manera presencial, con protocolos, por supuesto, estrictos, y en algunas otras que van avanzando en este semáforo epidemiológico. ¿Ya podríamos hablar de algunos acuerdos con algunas entidades para reabrir las escuelas privadas? ¿Y qué porcentaje estaría listo para poder hacerlo? Aquí precisamente es una de las situaciones que tenemos que ver ya, pero esto es de inmediato, ya no es que esperemos al año que entra, sino en este mismo año tiene que resolverse ya que las clases deben ser presenciales. Es cierto que va a haber algunas consideraciones, como por ejemplo hay padres de familia que dicen que no quieren mandar a sus hijos a las escuelas, pero vamos a iniciar con los que sí quieren mandar a sus hijos a las escuelas y con la participación de todas las precauciones que se deben tomar tanto de los padres de familia como los directores y profesores de las escuelas, y participar allí y ver que ya se inicie esta situación, porque ya hay nuevas condiciones de vida. Ya no podemos esperar que las cosas regresen como el ciclo escolar anterior, que inclusive se perdió el ciclo escolar desde el mes de marzo, que ya quedaron pues con un retraso tremendo todos los estudiantes. Bien, pues ahí está, ingeniero. Le agradecemos que haya estado con nosotros y, si nos lo permite, en el mes de noviembre volver a poder platicar para ver si se llegó a algún acuerdo, algún entendimiento con la Autoridad Federal Educativa. Ingeniero Alfredo Villar Jiménez, muchísimas gracias. Otra vez, les agradezco muchísimo y estaremos en contacto. Muy amable.